Estamos en un lugar que se llama Ruta de las Flores y pues aquí exactamente en Concepción de Ataco. Miren qué bonita esa fuente y pues un pino que está detrás de ella. Miren este pueblito colonial muy bonito. Qué vista más bonita. Esta es la iglesia de Huayúa. Ahí está, miren, la Congaúz. Ustedes saben por qué nos llamamos Ruta de las Flores. No me vayan a decir por las flores, porque flores no hay. Y bienvenidos a la Ruta de las Flores. Llegamos aquí, miren, a un lugar muy turístico en El Salvador. Creo que es de los top 3 que les dicen qué hacer en El Salvador. Estamos en un lugar que se llama Ruta de las Flores y pues aquí exactamente en Concepción de Ataco, el pueblito más colonial y más vivo de El Salvador. Miren esta postal. Miren esta postal que tenemos por acá, ese mural muy famoso. Miren qué preciosidad. Este es el Parque Central de Concepción de Ataco. Y pues les voy a dejar estas imágenes. Aquí miren esta bonita calle donde venden de todo. Ahí están los chocobananos, la ropa. Miren qué belleza el lugar. Aquí venden comida. Y pues aquí está el parque, miren que hace poco fue remodelado. Y pues miren qué brisa hay. Ahí está la fuente de aquí de Ataco. Muy preciosa y muy famosa. Gracias. Miren, aquí es donde la gente viene a tomarse una foto muy bonita para el recuerdo. Así es que créanme que les recomiendo 100% venir acá. Aquí pueden venir un paseo de un día, pueden hospedarse también acá. Entonces hay muchas opciones. Les voy a mostrar la iglesia que está frente al parque, que es esta, miren. Hace poco hicieron ahí fiestas y celebraciones y pues así está de bonito este lugar. Miren, ahorita hay una misa también. Ahí dice Concepción de Ataco, dice en el suelo. Pues aquí tenemos la fuente de aquí enfrente. Voy a ir nuevamente para que la vean. Esta es una bonita postal. Y pues miren qué bonita esa fuente y pues un pino que está detrás de ella. Así es que les voy a seguir mostrando este parque. Miren, aquí Concepción de Ataco está alrededor de 1200 metros sobre el nivel del mar. Pues se siente bastante fresco. Ahorita está un poco caliente, pero es bien agradable el clima. Así es que aquí pueden disfrutar. Miren, ahorita ya va a llover porque yo vi el pronóstico del clima. Así es que miren, allá está el cielo, como las montañas rodean este lugar. Y pues así están las calles de este bonito lugar hoy. Fíjense que Ataco es un pueblo de mucha historia en el país. Raíces pipiles aquí en El Salvador. Cuando vengan aquí se van a disfrutar. Aquí hay un festival muy famoso que se hace en el país, que comenzó acá y comenzó esa tradición, que se llama el Festival de los Farolitos. Y pues vamos a seguir recorriendo esta Ruta de las Flores y vamos a ir a un pueblo muy bonito también que se llama Huayúa, que está bastante cerca. Así es que les sigo mostrando y pues también ahí les voy a mostrar un tour que hicimos a una cruz que está en un cerro, una montaña aquí cerca. Bastante bonito, nunca lo había hecho y pues me gustó mucho. Así es que aquí lo van a ver y pues les sigo mostrando este lugar. Así es que ¡vámonos! Bueno, aquí estamos en Ataco y pues nos vamos a ir en este tour, vamos a ir al Mirador de la Cruz. Quiero mostrarles este bonito paseo para que vean todo el pueblo, la vista es muy impresionante. Así es que vamos a irnos en este trencito, miren. Ahí les vamos a ir explicando algunas cosas y pues van a conocer este precioso pueblo de la Ruta de las Flores.
Las Flores. No me vayan a decir por las flores porque flores no hay. Por eso no nos llamamos Ruta de las Flores. ¿Por qué le llaman? Vaya, nosotros somos llamados Ruta de las Flores desde el año 2002. Fuimos llamados y declarado Ruta de las Flores en el 2002, lo que fueron 5 pueblos, empezando Huachapán hasta su zona de por lo que fue, como le mencionaba, nos llamábamos la Ruta del Café. Nos llamó y nos declaró Ruta de las Flores el presidente del Salvador, Francisco Flores, y el Ministerio de Turismo. Ellos lo declararon en el 2002 Ruta de las Flores, pero tampoco nos llamamos por Francisco Flores Ruta de las Flores. Él lo llamó en el 2002 Ruta de las Flores, por la flor del café nos llamamos Ruta de las Flores. La flor blanca que del café. 5 pueblos, Tantaco, Paneca, Huayúa, Zacuetitán y Nahuizal. Pero hay veces que así tomando ustedes una idea que el día de Ruta de las Flores solo van a visitar 4, que son Ataco, Paneca, Huayúa y Zacuetitán. Y Nahuizal, que ya hay gente que ya no lo recibe, ya no lo quiere. Pero ahorita ya vamos llegando a lo que es una finca privada, la finca El Cielito Lindo. Solamente con lo que es, con los brazos los voy a molestar, que sean un poquito para dentro de los brazos, porque acá hay chichicaste y pan caliente. Bueno, pues vamos a ver ahora en el mirador de la Cruz, aquí en Ataco, Concepción de Ataco. Vamos a ver esa bonita vista del pueblo. Así que les voy a mostrar ese bonito lugar que pues primera vez que lo visito yo. Ya había venido aquí a este pueblo y no sabía que había un tour para acá. Así es que aquí aprovechamos en un viajecito en ese como trencito que vale $2 por persona. Aquí se los voy a mostrar, miren. Aquí se los voy a mostrar, es en este carrito ahí, un 4x4. Y pues aquí nos traían. Así que vamos a caminar un poco para conocer estos bonitos lugares. Aquí charra, maní dulce. Miren, aquí este lugar donde entramos hay venta de todos, miren, de dulces, de frutas. Aquí están las frutas de la zona, miren, los jocotes coronas, naranjas, mandarinas, hay de todo. Aquí por la hacienda de café, sobre los árboles, vamos a ir al mirador. Bienvenidos, por si desean les tenemos cafecito caliente, bebida fría. No me salen bien. Aquí tu mamá está fresco, mira. Allá, vete. Miren, esta es la vista del pueblo de Concepción de Ataco, aquí en Aguachapán. Si es que valió la pena venir a este mirador, les voy a mostrar. Miren este pueblito colonial muy bonito. Allá está el parque y la iglesia, miren, en ese lugar. Pues ahí están las calles, rodeados de esas montañas, de esa vegetación. Miren, aquí muchos árboles de bambú. Miren qué belleza, ahí está, se parece bastante a este mirador al que está en Antigua Guatemala. Miren, este es el mirador de la Cruz. Qué belleza, la verdad. Valió la pena venir por estos lados. Quizá miren, andamos ya tapados con el sol y pues hay bastante brisa, está bastante fresco y a mi espalda la vista. Miren esas montañas qué bonitas allá, como se ven. Está la zona del occidente de El Salvador, Concepción de Ataco. Así es que bueno, después nos vamos a ir para Huayúa y pues les sigo mostrando esa aventura. Así es que, ¡vámonos!
Miren, estamos ahora en Huayúa, en uno de los otros pueblos de aquí de la Ruta de las Flores. Y pues miren, este es el parque central de aquí también. Ahí están las letras que dicen Huayúa. Y pues aquí podemos ver cómo es este lugar. Un lugar bastante famoso, de bastante historia, muy colonial también. Y pues ya les voy a mostrar la iglesia de aquí de Huayúa, que pues a muchos les va a traer recuerdos. Es muy bonita también. Y pues aquí está la iglesia de Huayúa. Este es uno de los pueblos, de los 5 pueblos. Dicen 5 pueblos, en realidad como que los más conocidos, pero en la Ruta de las Flores también incluyen a Huachapán, que es el centro ahí de Huachapán. Entonces, pero bueno, los pueblos de la Ruta de las Flores son Nahuizalco, Salcuatitán, Apaneca, Huayúa, Ataco y pues a Huachapán. Así es que bueno, estamos aquí en Huayúa, creo que es el más visitado aquí de estos lugares. Y pues Huayúa tiene un lugar precioso que se llama Los Chorros de la Calera. Me gustaría bastante ir y pues no sé si voy a poder ahora. Ya voy a preguntar si se puede, y si se puede pues vamos a conocer, si no va a ser en otra ocasión. Pero miren la iglesia de acá. Miren la iglesia de Huayúa, qué preciosa. Me voy a hacer más para atrás para que se vea completamente. Miren qué paisaje, qué vista más bonita. Esta es la iglesia de Huayúa. Y miren, bastante interesante lo que les voy a mostrar ahorita. Muchos se van a dar cuenta de algo cuando entre a la iglesia aquí de Huayúa. Y pues ya van a ver. Para los que no conocen, van a ver una particularidad. ¿Puedo entrar? Gracias. Van a ver una particularidad aquí en la iglesia, miren, que es el Cristo. El Cristo es el Cristo negro, así como en Esquipulas. Así está aquí también en Huayúa, y pues se celebra las fiestas del Cristo negro. Miren qué bonita es esta iglesia. Muy visitado por los turistas. Allá también en el parque tiene una fuente. Y pues les voy a mostrar un poquito más de acá para que vean este pueblo, que pues tiene de todo, la verdad. Miren, ahorita este otro lado, aquí les voy a mostrar que están reparando una calle. Prácticamente están remodelando todos los pueblos de la Ruta de las Flores. Están como que dejándolo más bonito. La vez pasada comenzaron con Ataco y pues ahorita también aquí con Huayúa. Miren, están ahí reparando esta calle. Y pues el parque también lo arreglaron, porque antes era muy diferente, recuerdo yo. Aquí está, miren la fuente que tiene este parque. Es bastante pequeña, la verdad es más grande la de Ataco. Y pues es muy bonito. Ahí, si ustedes pueden ver, están muchos puestos de comida. Y eso se debe porque aquí todos los fines de semana hacen un festival gastronómico, ventas de comida típica, pollo, carne, de todo. Fíjense que aquí tratan de incentivar el turismo, hay muchos shows, hay muchas cosas bonitas. En El Salvador hay un personaje mítico de leyenda que es el Cipitío. Y pues hay una persona que lo interpreta a nivel de todo el país, ¿verdad? Y está aquí haciendo un show, ya les voy a mostrar. Eso ahí en dólares, muchachos, por favor, muchas gracias. El señor me acaba de dar $2, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Oye, aquí, vaya, tome cero. Bueno, la Ruta de las Flores. En la Ruta de las Flores, en la tierra salvadoreña, de sabores, banquetes, de historia y de leyenda, donde muchos van, se van a pasear y van a buscar
La felicidad, donde muchos van, se van a pasear y van a buscar la felicidad. A Nahuizalcobán, a Guayúa van, a Zacuatitán, todos a gozar, a Panecabán, a Tacubán, a Nahuachapán, todos a gozar. Ahí está, miren, ahí está este personaje muy carismático, muy agradable, la verdad, el señor. Es bien conocido aquí en El Salvador y pues ahorita está aquí ahí trabajando, pues hay gente que le deja propina, las fotos, todo muy bonito. Miren, les voy a mostrar algo espectacular. Es la vista de este lugar, miren. Allá detrás está un cerro muy bonito, pero miren, no se ve nada porque ahí está nublado, va a llover. Y miren, aquí tenemos todo, aquí está este mercado de artesanía. Y pues ahí la iglesia nuevamente muy linda. Son unas imágenes muy bonitas. Pues bueno, fíjense que como, bueno, ustedes saben, yo vivo en San Miguel, en El Salvador, en el oriente, y pues este lugar se encuentra prácticamente a unas 5 horas de donde venimos, así que nos tocó madrugar y pues aquí estamos para mostrarles estas imágenes, estos lugares muy lindos, y pues que digamos que aquí es donde más se invierte el turismo para atraer más extranjeros. Y bueno, los nacionales también que siempre vienen por acá. Así es que vamos a seguir viendo por estos lados. Ya van a ver. Miren, aquí están estos restaurantes. Aquí una vez comí yo. Miren, ahí tenemos este detalle. Una culebra que por $1 ustedes se la pueden subir en sus hombros y pueden tomarse fotos. Es una serpiente real. Miren qué bonita. Aquí está, miren. Esta es la alcaldía de Guayúa. Ahí está, miren, la alcaldía, el ayuntamiento también le dicen. Aquí está este pueblo muy bonito. Y pues aquí hay de todo. Bueno, hay supermercados famosos, restaurantes, comida rápida, hay de todo. También pues aquí se pueden hospedar y pues es una buena opción. Ahí se pueden hospedar directamente en Booking o directamente venir acá al lugar y pues lo pueden hacer. Miren, aquí venden todo este tipo de ropa muy bonita. Y pues esta es como que la economía fuerte de acá, pero lo que sabemos es que el café es la fortaleza más grande que tienen por acá. Estamos rodeados de cafetales. Lo que les decía, miren que están arreglando, está bien bonito todo, calles empedradas, pues es parte de lo que se está invirtiendo en este país, ya que pues ahora está en el apogeo del turismo, gracias a la seguridad que pues se percibe en este lugar. Y pues bueno, aquí siempre ha sido seguro, a pesar de los años difíciles que tuvo El Salvador en ese aspecto, pero aquí siempre fue seguro, la gente siempre venía a pasear acá. Digamos que está a 1:30 de la capital de San Salvador y pues es muy bonito. Así es que les quería mostrar por acá. Miren nuevamente ahí las calles. Y pues desde aquí nuevamente la iglesia, que ahí está el parque. Vamos a subir aquí en esta calle que están arreglando. Así es que siempre tengan cuidado ahí cuando estén arreglando algunas calles. Vamos a ver qué más encontramos por acá y pues les sigo mostrando esta aventura. Así es que ¡vámonos! Bueno, aquí vine, aquí donde les empecé el video ya ratos, y ahí dice que la Ruta de las Flores está en revitalización y pues este centro histórico de Guayúa es parte de ello. Pero lo que yo les quería enseñar es por aquí, miren estas calles, que bueno, aquí es donde hay muchos puestos de artesanía, ventas de recuerdos para cuando ustedes vengan de visita. Y
hay un mercado aquí central también, entonces lo vamos a ir a conocer, vamos a entrar ahí. Y ahí donde estaba esa culebra es el lugar de donde la llevan, se llama Reptilandia, y pues está aquí también. Así que van a ver, miren, aquí podemos ver, miren, ahí miren los vestidos pintados del añil, que fue algo que tuvo apogeo ahí en El Salvador. Ahí está, miren, la Congaúz o el trencito. Miren, aquí tenemos las calles de aquí de Huayúa, muy bonito. Y pues aquí ustedes pueden venir a comprar sus recuerdos. Ahí las hamacas también. Y pues también aquí ya les voy a enseñar este lugar, que es el que les decía. Aquí está, miren, Reptilandia dice. Ahí hay reptiles, culebras, así es que hay de todo. Y por aquí me parece que estaba el mercado, donde la gente viene a hacer sus compras. Vamos a ver qué hay por acá, para que quede ahí en el video de recuerdo. Miren, ya esta parte ya está más diferente. Y aquí está, miren, Mercado Municipal de Huayúa. Vamos a entrar a ver aquí. Miren, aquí tenemos ya las cosas navideñas. Ahí pues como anduve en el mercado de Ciudad Barrios, ahora ya en el de Huayúa. Aquí mostrándoles, miren. Así son los mercados de El Salvador. Muy bonito. Miren ahí ese altar que tienen por acá. Pues aquí hay venta de flores. Miren qué bonito. Así que vamos a enseñarles este lugar para que vengan un día a visitar, y si quieren llevar algo de acá, se atrevan a entrar, que no cualquiera entra. Miren, aquí hay ropa también, la sombrilla. Buenas. Aquí están estos pasillos. Buenas tardes. Miren, ahí están sonando las músicas navideñas de los foquitos. Este es Huayúa, este bonito lugar, que hay ventas de carnes también. Buenas tardes. Miren qué bonito ahí las verduras también. Aquí está para que conozcan este bonito lugar. Pues la verdad que yo no había visto a alguien que mostrara ahí que hay un mercadito aquí en Huayúa. Todos ahí muestran el parque, pero es bonito conocer este lugar muy bonito. Aquí es la Ruta de las Flores. Y como les decía, está este espectacular lugar que se llama Los Chorros de la Calera. Pues desde aquí los llevan en un mototaxi, solo que ese lugar antes era como público y pues se podía ir a cualquier día, cualquier hora, pero ahora yo estaba leyendo que es bien difícil porque como que lo compró alguien, entonces ya no se puede ir a cualquier hora. Hay personas que lo llevan, son guías turísticos que lo llevan ahí, hay unas cascadas, hay unas pilas naturales donde pueden bañar y es muy helado. Así es que bueno, vamos a seguir caminando por acá y vamos a llegar al parque nuevamente. Miren, aquí están las calles de Huayúa. Miren qué bonito. Así es que hacia donde vean este video, espero que les guste. Y aquí está El Salvador, miren. Les voy a seguir trayendo rinconcitos de por acá. Y pues el otro mes de diciembre, primero de hoy, vamos a conocer un nuevo país. Van a conocer otros horizontes y otra cultura. Espero que les haya gustado. Coméntenme ahí si han venido aquí a Huayúa, a esta iglesia muy bonita. Y gracias por ver el video y gracias